nosotros hemos estado recorriendo cómo la iglesia nace dentro del Imperio Romano. Primero sale del judaísmo, cuando Pablo va a enseñar que no hay que circuncidarse, sino creer, hasta la fe en Jesús para ser salvo. Luego chocan con el mundo griego, que tanto los ayudó, que ya vi una versión de la Biblia en griego, y luego con el mundo romano, que tanto los persiguió, hasta que Constantino, en el 313, Constantino y Licinio, declaran que el cristianismo es lícito. Ese mismo siglo, más tarde, Teodosio, creo que es como en el 385, declara que el cristianismo es religión oficial del Imperio Romano. Ahí estamos en las dos, esas fueron como las dos primeras sesiones de este curso. Luego nosotros estuvimos mirando lo que fue Constantino para la iglesia, la importancia del concilio de Nicea en el 325, cuando se le responde a Arrio que Jesús es de la misma naturaleza del Padre, que Jesús es divino, que no es una criatura, que procede del Padre, que es una visión nueva de lo que es la divinidad. Es un Dios que comunica, es un Dios que casi diríamos, Dios es amor y el amor se comunica. O sea que es imposible. Casi de ahí viene el que la iglesia se haya adentrado en esa reflexión de la relación entre Jesús, su Padre y el Espíritu. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Una iglesia que es trinitaria. Después nosotros estuvimos viendo cómo la iglesia se extendía hacia otras zonas, otros reinos, y nos quedamos hablando, estuvimos hablando del monacato, de cómo cuando cualquiera era cristiano, hubo hombres y mujeres que trataron de mostrar la radicalidad del evangelio con su vida, los monjes, y entre ellos destacamos a Benito de Nursia, con toda su regla, que tanto va a impactar Europa. Cuando nosotros retomemos el curso en tiempos de Carlomagno, que murió hacia el 814, pues cuando veamos a Carlomagno vamos a ver que él va a insistir que esa tiene que ser la regla de la vida monástica. Y un poco después, cuando estudiemos hacia el 900, 910, toda esta comunidad de Cluny en Francia, ellos van a revitalizar la regla de San Benito y van a crear toda una comunión de abadías afiliada a ellos. Va a ser muy importante para sacar a la iglesia del marasmo en la que va a quedar después de las invasiones de los bárbaros, todo el siglo V, pero luego también después que esos bárbaros se estabilicen en reinos, los ostrogodos, los lombardos, que van a oprimir mucho a la iglesia y va a haber mucha inseguridad, y por eso es que la gente los pueblos, la gente humilde, va a apoyarse en los hombres que sean dueños de tierra, y van a ir a trabajar esas tierras y van a prometer que ellos van a defender al Señor. Si el Señor va a la guerra, ellos van a ir a la guerra con el Señor, pero le piden que los proteja. Son los inicios del feudalismo, ¿no? Que es una alianza entre un príncipe, un noble, un terrateniente que tiene caballos, la caballería, va a ser muy importante como arma de guerra, el caballo, no estos caballitos que nosotros vemos, no sé, caballo de guerra, y mantener un caballo de eso costaba mucho. La caballería va a ser algo tan importante que todavía los polacos le dieron una carga de caballería a los alemanes al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Pobrecitos, se le ocurrió eso, entrarle con caballo al ejército alemán que le avanzaba, pero hasta el otro día la caballería fue muy importante. Es bueno también recordar que esa inseguridad va a afectar a la iglesia. Hoy nosotros vamos a ver, que no lo explicamos el otro día, toda la entrada de los bárbaros en el imperio. Luego vamos a mirar a Gregorio Magno, que fue un papa. Gregorio Magno murió como hacia el 604, por ahí, comienzo del siglo VII,
y luego vamos a mirar el inicio del Islam. Y si da tiempo, nos vamos a sumar un momento a 2 o 3 problemas que tuvo Bizancio. Pero ahora miremos los padres de la iglesia, por qué cayó el Imperio Romano, el intento de Justiniano de reconquistar lo que los bárbaros habían hecho, y por fin también vamos a ver a Gregorio Magno. Primero vamos a hablar un poco de esto que llamamos los padres de la iglesia. Son hombres, todos ellos, era una sociedad sumamente machista. El otro día hablábamos de eso. Es bueno que ustedes, estas cosas es bueno que ustedes las pongan en un marco. Toda la gente que le gusta todo esto del feminismo, etc., es bueno que usted averigüe cuándo fue la primera vez que la mujer pudo votar en algún país. Y luego averigüe cuándo fue que la mujer votó en este país. Y cuándo fue que la mujer votó en Inglaterra, por ejemplo, y por qué. Y por qué fue así, ¿no? Bueno, pues todos estos padres de la iglesia, con su pensamiento, marcaron la fe de la iglesia, porque ellos marcan y nos dicen por qué es válido creer, y nos van a abrir caminos para la fe. Su época va desde el Nuevo Testamento hasta el siglo VIII, y se puede distinguir entre griegos y latinos. El último de los padres latinos, Isidoro de Sevilla, que murió en el 636. Y el último de los padres griegos, Juan Damasceno, que murió en el 749. Y la edad de oro de los padres de la iglesia ocurre entre Nicea y Calcedonia. Nicea es en el 325 y Calcedonia es en el 451. Si nos da tiempo, y nos tiene que dar tiempo, vamos a reflexionar junto con José Ignacio González Faus en los 4 primeros concilios, como un repaso de lo que hemos visto sobre Jesús. Él hace años escribió 2 volúmenes sobre Jesucristo, muy bonitos, se llama La Humanidad Nueva. Ha tenido muchas ediciones esa obra. Ahí estamos mirando el Imperio Romano bajo Diocleciano. Ojalá ustedes puedan mirar en la parte norte del mapa, esa línea recta es el Rin. Y luego la otra que cruza, que va como de oeste a este, que va hacia el Mar Negro, ese es el Danubio. Eran ríos tan grandes que eran límites, los límites del imperio. Eran esos ríos, porque cruzar esos ríos no era difícil. Una vez el Rin se heló y los bárbaros aprovecharon y cruzaron por arriba del Rin helado. Pero eran ríos que permitían una defensa muy fácil. Este mapa nos ayuda a entender cómo el Mediterráneo era un lago romano y toda la prosperidad del norte de África, muchas comunidades. San Agustín, que fue uno de los temas que nosotros también estudiamos el otro día. San Agustín era un obispo del norte de África y allá murió cercado por los vándalos. Este mapa nos permite ver cómo Constantinopla tiene esa situación estratégica en la puerta del Mar Negro, en la entrada del Bósforo. Ustedes cuando fueron a la escuela seguro leyeron Espronceda, y entonces en la canción del pirata hay un momento que hay una estrofa que dice más o menos: en la lona, o sea la vela, en la lona gime el viento y al semblando movimiento olas de plata y azul, y vese al capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá enfrente Estambul. O sea, el barco va avanzando hacia lo que es hoy en día Constantinopla, ¿no? O sea, que a lo que están mirando, o sea, el hombre va navegando así hacia Estambul. Miren la posición estratégica de Constantinopla. Para los que miran este mapa, yo voy a acabar hoy con tortícolis. Bueno, se ve la posición estratégica de Constantinopla, pero también se ve que cualquier inseguridad que haya en Asia Menor va a afectar a Constantinopla. Y también cómo ella también es puerta de los Balcanes más tarde, cuando los musulmanes crucen hacia la península balcánica, va a ser una gran amenaza
una gran amenaza, ¿no? Bueno, ese mapa nos ha permitido ver el imperio en tiempos de Diocleciano, comienzo del siglo IV. Y más tarde en el siglo, Teodosio, para regir mejor, ¿no? Respetó una división que ya había hecho en parte Diocleciano antes de morir, pero él la va a hacer definitiva, ¿no? Va a haber un área de habla latina y un área de habla griega. Roma, la capital amenazada, Constantinopla, la ciudad defendible. Constantinopla va a permanecer incólume hasta el siglo XV. Roma ya en el siglo V tiene serios problemas. Alarico va a saquear Roma en el 410. Estas son las áreas del latín y del griego. Ahí usted ve en ese rojo, toda esa zona habló latín. Por eso es que San Agustín en África escribe en latín. Bueno, también él estudió en Italia. Y luego el área griega. Fíjense cómo Egipto, Palestina, el Asia Menor, Grecia, etc., son de habla griega. Y su centro es Constantinopla. Los griegos tienen un pensamiento mucho más elaborado que los latinos. Sus teólogos son mucho mejores que los latinos. Ellos van a mirar siempre a los latinos con cierta superioridad. Pues son pensadores mucho más elaborados, mucho más profundos, ¿no? ¿Por qué cayó el Imperio Romano? Sobre esto hay muchas teorías, o sea que yo les digo lo que yo he visto, lo que yo he podido leer. Roma tenía una profunda crisis en el siglo III. Las ciudades apenas funcionaban, no había seguridad en los caminos, la vida se iba volviendo rural. La gente que tenía tierras las arrendaba a otra gente para que se las trabajaran y especulaban con la tierra. No era esa atención directa del romano hacia su tierra, no. Tenía otra gente que estaban encargados de la tierra. El imperio necesitaba cada vez más liquidez. Había que pagar cada vez un ejército mayor, aprovisionar las grandes ciudades, enfrentar la rebeldía de los campesinos empobrecidos y los bárbaros. Los bárbaros presionaban en todas las fronteras del imperio. Fueron acogiendo a los bárbaros sin trabas durante los siglos II, III, etc., porque eran pequeños grupos y muy pronto los bárbaros fueron imprescindibles. No se cultivaba nada sin los bárbaros, no se construía nada sin los bárbaros. Pero también se le encomendó la defensa contra otros bárbaros. O sea, yo te dejo entrar a ti, pero tú tienes que impedir que entren otros. Ellos fueron tropas organizadas. Ahora, todo cambió cuando hay grupos de otra naturaleza. Son gente que tiene una gran cohesión, tienen tradiciones, creencias propias, tienen su propia religión, una estructura social propia, y esta gente entra en el imperio. Y todavía peor, más atrás de ellos, más al este, están los hunos, que son gente más salvaje que los bárbaros. O sea que estos señores nacieron arriba de un caballo, son capaces de disparar no sé cuántas flechas en un minuto, y los malvados pues tienen puntería. Son personas muy bien organizadas. No importa lo que se le ponga adelante, esta gente se arrasa con todo lo que ellos encuentran. Y los bárbaros le tienen más miedo a los unos que a los otros. Le tienen mucho más miedo a los unos que a los romanos. Y prefieren presionar en el imperio para que los dejen entrar, porque saben que esperar a los unos es morir. Esto es un esquemita que me gusta mucho, porque por lo menos no se enreda uno con tantas flechas. De todo eso que hay ahí, fíjense en los visigodos, cómo los visigodos, después de dar unas cuantas vueltas, van a parar en España. Yo todavía he visto niños en España que lucen como esa gente, esas imágenes, ¿no? Como esas caritas que uno ve en los libros de historia, ¿no? Y luego miren los vándalos, cómo van a parar en el norte de África, y ellos son
los que están sitiando la ciudad donde estaba San Agustín, creo que toda esa zona de Tagaste, Cartago, etc., ellos van a conquistar el norte de África. Y desde África, que está muy cerca de Roma, ellos saltan a Roma en algún momento, van a saquear Roma también, desde el África. Esas son como las líneas interesantes. Luego, ya otras, por ejemplo, los sajones, los anglos, los hutos, ¿no? En Netflix hay una serie que se llama The Vikings, que está bastante bien hecha, ¿no? Recoge bastante lo que fue esa lucha de los ingleses contra estas tribus, ¿no? Es bueno hacer notar que ese gran historiador que fue Edward Gibbons le echó la culpa a la Iglesia Católica de la caída del Imperio Romano. Y decía que el clero predicaba paciencia y pusilanimidad, que interesó a los fieles en la vida futura, que descuidó, etc. Bueno, espero no escandalizarlo. Hay algo de verdad en eso. O sea, eso. Pero como decía San Agustín, dame militares y ciudadanos y administradores como los que pide el Evangelio. Tú verás que mi imperio no se hubiera caído. Mucho personal muy bueno entró en los monasterios, eso es verdad, ¿no? Se usó mucho recurso en la caridad, las querellas teológicas distrajeron a la gente, hubo grandes. Mire, piensen en el arrianismo, por ejemplo, todo el siglo IV. Piensen luego todo el problema de Apolinar de la Odisea para el primer concilio de Constantinopla. Luego todo el problema del concilio de Éfeso con Nestorio, que era patriarca de Constantinopla, las discusiones, como él separaba a Dios de Cristo, decía que María era madre de Cristo, pero no se podía decir que ese que nació de María fuera divino, decía Nestorio, ¿no? Con lo cual está dividiendo la personalidad, como si fuera un Jesús de dos pisos, ¿no? Pero la Iglesia le va a responder que María es madre de Dios, madre de Dios. Porque ese que nació de María es el mismo que eternamente procede del Padre, va a decir el concilio de Éfeso en el 431. Y luego las discusiones que duraron y duran hasta el día de hoy de los monofisitas. Eutiques, que decía, Jesús hay dos naturalezas, sí, pero la divina absorbe la humana. Y después acaba una sola, monofisita, ¿no? Una sola fisis, una sola naturaleza en el Cristo. Todas esas peleas, esas discordias, crearon, sí, señor, crearon una dificultad. Ahora, había muchos púlpitos desde los cuales se predicaba a la obediencia al emperador, ¿no? Es verdad que la interacción con los bárbaros no fue fácil, pero hubo bárbaros que se convirtieron. Tenía razón Gibbons. Este señor que escribió una obra muy bonita, Piganiol, estudia diversas opiniones que le convencen. Dice, mira, las élites se fueron destruyendo, faltaba liderazgo. Y entre paréntesis, si ustedes me preguntaran, diga una de las características del mundo de hoy, falta liderazgo, líderes verdaderos, creíbles, ¿no? La concentración enorme de la propiedad. Otros decían los gastos excesivos del Estado y las consecuencias del abuso de centralización. Y reducción del número de soldados, hubo que emplear bárbaros también. Dice el Piganiol, yo considero que la causa esencial fue el desplazamiento del eje comercial. Las riquezas se habían concentrado en un primer momento alrededor del Mediterráneo. Ahora la actividad se desplazaba hacia el eje Rin-Danubio. De ahí van a nacer esos estados semi-romanos, semi-bárbaros. De ahí es que van a nacer otros estados. La Iglesia proponía una sociedad alterna con una estructura para hacer carrera y unas lealtades que competían con las del Estado. Este es un gran señor, Chadwick, The Oxford History of the Classical World. ¿No? A mí personalmente me convence. Hubo muchas, por ejemplo, coja Ambrosio, por ejemplo, hubiera sido un gran administrador. El mismo Papa que vamos a estudiar hoy, él fue un gran administrador y luego paró de Papa, ¿no? Le quitó al imperio soldados, administradores, comerciantes. La Iglesia le quitó al imperio. Es toda esa gente.
Ambrosio dejó una gobernación provincial. Paulinus vendió sus pertenencias y se metió en un monasterio. O sea, ¿dónde estaban estos bárbaros? Bueno, ya lo vimos. Pero en este mapa ahora, fíjense en el reino franco, que va a cubrir lo que es hoy en día Francia y parte de Alemania, y también los Países Bajos. Fíjense el reino visigodo, tan importante para nosotros. Toda esta gente eran arrianos, porque a ellos los va a misionar un misionero que era arriano, Ulfilas, un obispo que no creía en la divinidad de Jesucristo. Cuando estos señores entran en el imperio, son cristianos herejes, toda esta gente, y le va a crear un nuevo problema a la iglesia. En el siglo VI, un emperador bizantino trató de recuperar lo que fue el imperio romano. Y mire, lo logró bastante. Eso que usted ve en ese color como rojizo, este hombre logró restablecer una cierta seguridad. Para lo que a nosotros nos interesa en este curso, fíjense cómo los bizantinos controlaban Italia, de modo que el Papa era un súbdito del emperador de Bizancio, y muchas veces le tenía que pedir opinión y tenía que contar con su ayuda, porque cuando el Papa estuviera amenazado, el único que podía defenderlo era el emperador bizantino. Y en eso vamos a ver que Gregorio va a mostrar una libertad nueva, ¿no? Bueno, ahí nos hemos quedado con lo último de Justiniano, y hemos cubierto, espero haber cubierto ese punto. Hemos visto cómo el imperio, ya en el 476, no hay emperador en Roma, y el hombre que le dio las bofetadas a Rómulo Augusto, Odoacro, que por cierto después lo mataron a él también, mandó las insignias imperiales, las mandó a Bizancio, diciendo: aquí no hay emperador en Occidente. Bueno, pues este Papa, Gregorio Magno, que va a gobernar la iglesia desde finales del siglo VI hasta el comienzo del séptimo. El séptimo es el siglo de Mahoma, que es el próximo punto que veremos. Ya en la familia de él, en línea directa, había habido por lo menos 2 papas que nosotros sepamos, ¿no? Félix III y Agapito I. Había habido grandes administradores. Este hombre era monje benedictino. De él se esperaba que resolviera, porque la autoridad máxima, después de los bárbaros, la autoridad máxima en esa área era el Papa. No tanto en Italia, porque en Italia había, en el caso de él tuvo que ver bastante, yo creo que eran ostrogodos en ese momento, con otros reinos bárbaros del norte de Italia, ¿no? que amenazan siempre a Roma, tiene que pactar con ellos, etc. Más tarde serán lombardos, ¿no? Los lombardos en el siglo VI también ya están amenazando al Papa, y va a ser contra los lombardos, eso ya es la próxima sesión, que tanto Pipino el Breve como Carlomagno ayuden a los papas contra los lombardos, que eran arrianos. Esta gente no creía en la divinidad de Cristo. Se esperaba del Papa que fuera un hombre formado y tuviera cualidades de mando administrativamente. Eso lo cumplían las grandes familias, ¿no? Pero a medida que los bárbaros se van convirtiendo, van a influir en la iglesia, y también se van a buscar obispos que sepan tratar con ellos y que puedan relacionarse con los grandes monasterios, porque los monasterios también son otra entidad importante en la vida de la iglesia, que puedan manejarse en ese mundo. Son tan importantes los monjes que este señor Knowles dice que se pudiera llamar la era monástica, los años que van desde la muerte de San Benito del 548 hasta la muerte de San Bernardo. Bernardo predicó la Segunda Cruzada.
la era monástica, porque ellos son la gente que aconseja, ellos son los lugares donde se copian los manuscritos de la antigüedad, donde se ensayan nuevos cultivos, donde hay una liturgia preciosa que se lleva como Dios manda. Ellos son la gente que se dedica a la oración, que trabaja los campos, que ayuda a los campesinos de la zona, que en tiempos de hambre ellos tienen reserva, ellos mejoran el ganado, mejoran los cultivos, etc. Tienen técnicas nuevas y ellos son los que con su vida espiritual marcan toda la comarca. Muchas veces son también lugares de peregrinación, ¿no? Tanto como individuos como comunidad son un rasgo específico de la sociedad continental e insular. Muy pronto Irlanda y Gran Bretaña tuvieron monjes. Ustedes se dan cuenta que en un curso introductorio como este, y aprovecho para decirle a la gente que me está viendo, mírenos con amor, que esto es un curso introductorio, o sea que ojalá usted se interese y siga investigando, si no tratamos a sus santos favoritos, los irlandeses, que no se pongan bravos, que aquí no hablamos de San Patricio, ¿no? Bueno, pues Gregorio tuvo una formación excelente, fue prefecto de Roma. Este hombre administraba la ciudad de Roma, que era el punto más importante de toda Italia, y diríamos fácilmente en Occidente, era el punto de más prosperidad todavía en ese momento. Pero cuando muere su padre, él convierte su casa familiar en un monasterio y funda otros 6 en las propiedades. La familia era muy rica, tenía grandes fincas, grandes propiedades. Por eso él sabe tanto de esa administración, de las rentas, etc., ¿no? Fue un hombre de mucha austeridad, su salud se le dañó. Le encantaba leer, escribir, pensar, pero era un hombre también muy pastoral, muy pastoral. Me recordaba hoy el padre Barrios la regla pastoral de Gregorio. Él lo mandan de embajador a Constantinopla, eso se llama apocrisario. Nunca aprendió griego, o sea, no le interesó. Se entendía con los bizantinos y ya ves, mira, los lombardos. Sí, claro, ahí es cuando ellos desplazan a los ostrogodos, en el 568. Estos son un grupo mucho más organizado, estos señores, ¿no? Que marcan hasta el día de hoy. Es una zona marcada por su presencia, la Lombardía, ¿no? Y Bizancio, cuando él pide ayuda, los bizantinos no lo van a ayudar. El Papa, muy pronto, el Papa de la época, Pelagio II, le pide, ayúdame, aconsejame, etc., ¿no? Y va entrando en los asuntos del papado. Eso era, diríamos, Europa en el momento en que él va a llegar a ser Papa, la segunda mitad del siglo VI. Está el Imperio Bizantino y miren un reino ostrogodo que va a ser desplazado luego por los lombardos. Están los francos del otro lado de los Alpes. Hay un reino visigodo que va a cambiar en tiempo de Gregorio. Los visigodos, después de varios asesinatos y masacres de la familia real, van a convertirse al catolicismo, ¿no? Bueno, lo eligen Papa unánimemente. Él va a tratar de que el emperador lo libre. Como el emperador es amigo de él, porque él lo conoció de joven, le dice, quítame esto, di que yo no sirvo. Pero el emperador le dice, usted tiene que ser, fue consagrado bajo protesta. Él quería dedicarse a la contemplación, un poco lo que le pasó a Benedicto XVI, que quería dedicarse a sus libros, etc., ¿no? Él tiene problemas que Constantinopla no le va a resolver, por ejemplo, inundaciones, una epidemia. Él mismo es el gobierno, él no puede depender del emperador, y ahí es donde él se luce. Va a haber un momento en que él negocia con los bárbaros, le ofrece, diríamos, un soborno, y el emperador se queja, y el Papa le dice, entonces voy a dejar que me maten porque usted es emperador, usted está allá echándose fresco en Constantinopla, nosotros no podemos depender de lo que usted haga, ¿no? Hay que entenderse con esta gente, ¿no? Él será un gran gobernante.
Él va a establecer todo lo que sea propiedad de la Santa Sede. Él lo va a organizar. Él lo va a organizar. Este es un gran organizador, un hombre muy práctico. Él es el que va a ayudar a que la gente cante en las misas. Por eso dice el canto gregoriano. Pero en realidad no creo, por lo que yo he leído, que él sea como el que originó todo eso, sino él lo protege, lo fomenta, ¿no? Él pacta con los lombardos, ¿no? Los bizantinos que están en Rávena no hacen nada, ¿no? Vuelvo para atrás un momento para que vean de qué le estoy hablando, ¿no? O sea que Rávena es esta parte, esta zona de Italia que da al Mediterráneo, esta ciudad de Rávena. Por cierto, dicen que hay unos mosaicos preciosos ahí, ¿no? Muy lindos, ¿no? Yo he visto mosaicos en Roma, creo que son bizantinos, o imitan el bizantino en Santa Praxede. Usted fui por allá por consejo suyo, Padre Vargas, y la verdad que hasta el día de hoy me alegro, ¿no? O sea que esta zona, de ahí es que al Papa le podía venir la protección, pero esa gente no hace nada. Y él va a sobornar permanentemente a los párvulos. Le dice, por aquí cada año yo le doy su soborno, ¿no? O sea que no hagan guerra con nosotros. Pero mientras tanto, ya en este curso, en esta clase, ya vemos un Papa que piensa que hay cristianos del otro lado de los Alpes que pudieran ser aliados suyos. Quédense con esa idea para las próximas 5 clases, cuando nos veamos aquí otra vez, porque ese es uno de los ejes importantísimos para entender lo próximo que nosotros vamos a ver. Él va a fracasar, no le hacen caso, ¿no? Esta gente tiene demasiado problema ellos mismos, ¿no? El emperador de Bizancio nos regaña, ¿no? Eso los dominicanos se lo hubieran entendido rápidamente, tonto con fe, ¿no? Y probablemente los cubanos también. Desaprobó su trato con los lombardos. Y el Papa dice, yo no puedo dejar que se pierda mi patria. Él va a trabajar mucho con los obispos que son cabeza de otros obispos, los metropolitanos. Establece criterios y normas para elegir obispos. Quita obispos indignos y va tratando de exigir el celibato. Una gran pelea que no va a lograr, ¿no? Él trata, pero no lo va a lograr, ¿no? Él, siendo un gran admirador de Benito de Nursia, él va a escribir una vida de San Benito. Y él es el primero que emplea el título siervo de los siervos de Dios, que van a usar sus sucesores. Él lo va a hacer para darle un pellizquito al patriarca de Constantinopla, que decía que él era el patriarca ecuménico. Eso es algo falso, ¿no? Pero se presentaba así. Porque, claro, Constantinopla era una ciudad próspera, organizada, limpia, segura, con recursos. Y Roma era nada, ¿no? O sea, Gregorio se da cuenta que Roma depende del trigo que él consigue en las fincas que eran de su familia o propiedades de la Santa Sede. Mucha de la población de Roma depende de la ayuda del Papa, ¿no? Él establece vínculos de amistad con la familia real de España, donde ya había habido varias muertes, hasta que eventualmente se convierte al catolicismo. Con San Leandro de Sevilla, ¿no? También. Él conoce unos muchachitos ingleses que le impresionan por su belleza. Y dice, ¿dónde son esta gente? No, esta gente son de una isla que se llama Britania. Y él va a enviar a un grupo de monjes. Él coge los mejores monjes de sus monasterios que él conoce y los manda, 40 monjes, a misionar Inglaterra. Y esta gente tiene éxito. A él se debe que Inglaterra haya conocido el catolicismo de esta forma, diríamos, porque ellos también ya habían tenido conocimiento a través de los irlandeses, ¿no? O sea que iba a haber una pelea entre los católicos que dependen de lo que los irlandeses le enseñaron y los católicos que van a tener los usos de Agustín, de nosotros diríamos Canterbury, ¿no? Que va a ser la sede. Ahí va a haber una pelea entre ellos. Pero también esta gente va a ser muy importante porque ellos van a saltar al continente a misionar estos monjes luego, más tarde.
a finales del siglo VII, comienzos del siglo, de los 700, del siglo VIII, ellos van a misionar Europa. Ahí va a haber el gran San Bonifacio, por ejemplo, o Columbano, Columba, etc. Son monjes misioneros que vienen, entiendo yo, de Inglaterra. Como les decía, Gregorio Magno rechazó que el patriarca de Constantinopla usara el título de patriarca ecuménico, porque decía, todas las iglesias, incluida Constantinopla, están sometidas a la autoridad de Roma. Él era muy consciente de su autoridad, este papa. Escribe una regla pastoral para los obispos y se convirtió en el manual de todos los obispos de la Edad Media. Esta regla pastoral, que es un clásico, diríamos, de la espiritualidad católica o de la pastoral católica, Juan XXIII la tenía en su mesita de noche, al lado. Siempre se refería a ella, la leía, ¿no? Le gustaba mucho. Bueno, Juan XXIII tenía formación de historiador, le gustaba mucho estos documentos antiguos, disfrutaba mucho. Él no es que sea un escritor original, como pudo haber sido San Agustín, por ejemplo, San Jerónimo, o el mismo Ambrosio. Se conservan muchas cartas de él, tiene un comentario sobre Job, hizo accesible todo de San Agustín que él conocía, se ocupó mucho de la liturgia, él promovió el canto en la iglesia y es uno de los 4 grandes padres de la iglesia de Occidente, junto con San Ambrosio y San Jerónimo y San Agustín, uno de los cuatro grandes, diríamos, doctores de Occidente. Y él va preparando el camino para que la iglesia de Occidente se independice de Constantinopla. Claro, vamos muy rápido en este curso, que a veces lo que hablamos en 1 minuto son 2 siglos, ¿no? Sí, pero usted recuerde esto, Roma cae, diríamos, el imperio de Occidente ya prácticamente no es nada a comienzos del siglo V. Ya en el 410, Alarico ha saqueado Roma. En el 476, bueno, después Genserico, creo que es como 455, bueno, Genserico saquea Roma. Y en el 476 no hay emperador en Roma. Entonces, toda la seguridad depende de Bizancio. Y este hombre va a tener la visión de darse cuenta que Roma no puede depender del emperador de Bizancio, que Italia, que la iglesia de Occidente tiene que tener su propio camino, ¿no? En la tumba escribieron el cónsul de Dios, su epitafio, y su fiesta, ¿no? Doctor de la iglesia, el 3 de septiembre creo que es, ¿no? Papa y doctor de la iglesia. Nosotros con esto nos estamos situando, él muere en el 604, nos estamos situando al comienzo de ese siglo. Entonces, ahora vamos todavía a dar otro paso más. Y aquí tenemos este personaje del siglo VII que va también a impactar mucho el mundo, la historia de la humanidad, pero sobre todo la historia de la iglesia durante la Edad Media, la Edad Moderna y también en nuestros días, ¿no? Bueno, según Mahoma, pues él recibe estas visiones del arcángel Gabriel, oraba en un estado, en una zona solitaria, una cueva, predica. Él se presenta como continuador de los grandes profetas, tanto del cristianismo como del judaísmo. ¿En qué consiste su prédica? En una sociedad que tenía muchos dioses politeístas, este señor va a insistir mucho en el monoteísmo de una manera radical. Para ellos es un escándalo la Trinidad, que Dios, que tenga uno que procede del Padre, eso es blasfemia, ¿no? Porque Dios se denigra si alguien procede de Él, ¿no? Él va también a cuestionar las diferencias sociales que viven los comerciantes de la Meca, que desprecian mucho a la gente pobre. Y él tiene que huir. Y esa huida, la Égira, es como el comienzo de su calendario. En el 622 es un año muy importante para los musulmanes, que es cuando él huye, ¿no?
y es una religión muy bélica. Va a dar varias batallas y él conquista la Meca pocos años antes de morir. Ya él es dueño de la Meca. Destruye los ídolos y va a enfrentar a toda la actividad comercial de la Meca, y eventualmente le van a rendir homenaje a todos esos pueblos, y va a convertir la Meca como en el lugar sagrado a donde debe ir todo musulmán. Ahí hay una piedra negra, probablemente un areolito, que es muy venerado. Esa veneración alcanza niveles multitudinarios. Siempre que hay estas actividades, muchas veces estas peregrinaciones, en algún momento importante, por desgracia, cualquier desorden, cualquier miedo provoca muertes, ¿no? Son multitudes. Sería bueno ahora mirar bien estos mapas, ¿no? Fíjense, el morado más intenso es, diríamos, el momento mientras él vive. Mahoma muere como en el 632 más o menos. Luego ya el segundo color morado de intensidad son extensiones todavía en ese mismo siglo VII, y más tarde el morado más clarito en el siglo VIII. Es muy bueno entender que ellos cruzan, saltan el estrecho de Gibraltar e invaden España. Eso va a marcar muchísimo el carácter español, la sociedad española y nosotros mismos también, ¿no? O sea que el catolicismo hispano se forjó en una lucha tremenda contra el Islam. Hubo un momento que Asturias, diríamos, era el único reino que quedó libre del Islam. Yo estuve cerca de Salamanca, en un lugar que se llama La Peña de España. Si alguna vez están por allá, vale la pena ir. Hay una leyenda muy linda, o yo creo que tiene su base, que cuando los musulmanes invadieron, muchas familias escondieron las imágenes en cuevas de esa peña y se fueron transmitiendo de padres a hijos dónde estaban las imágenes. Y ya cuando el Islam, sobre todo después del comienzo del siglo XIII, el Islam es vencido en esa zona, ellos recuperan sus imágenes, ¿no? Es un lugar muy bonito, una altura, se divisa toda esa zona de Salamanca, y se ve, incluso hay gente que, yo no sé, pues no tengo cómo decirlo, pero que se ve hasta Portugal, porque desde ahí, ¿no? Es muy alto, se divisa mucho territorio. Bueno, dice que para entender un poco también lo que fue el Islam, hay que pensar que ellos se atrevieron a cruzar los Pirineos y darle batalla a los francos. A ellos los va a derrotar Carlos Martel en la batalla de Poitiers, como en 1732. O sea que ellos cruzan y son una amenaza, pero son derrotados. Y hay gente que dice que a ellos no les interesó avanzar más hacia Europa porque estaban avanzando en el Oriente. Si usted se fija el lado oriental del mapa, ellos pasan un territorio enorme, ellos van a llegar hasta muy entrados. Por eso hay tantos países de la antigua Unión Soviética que tienen como religión el Islam, ¿no? Por ejemplo, yo creo el Tayikistán, el Uzbekistán, etc. Ellos tienen importantes núcleos musulmanes, ¿no? Incluso hasta China tienen núcleos musulmanes. Este es un mapita más sencillito, o sea que a la muerte de Mahoma, lo anaranjado, esto lo vamos a poner también en la página, ¿verdad? Que esté disponible. Y para lo que nos interesa a nosotros, cómo Córdoba va a ser una gran ciudad. Cuando Europa esté sumida en la ignorancia, cuando Europa no sea, diríamos, nada, Córdoba va a estar leyendo autores griegos transmitidos por los árabes. Ellos van a llevar a Europa, y más tarde Europa va a redescubrir a Aristóteles. Santo Tomás, que es un personaje del siglo XIII,
va a tener que responderle al Aristóteles que los musulmanes han redescubierto y han traído otra vez a la atención de Europa a través de España. Y en España va a haber escuelas de traductores donde trabajan juntos cristianos, judíos y musulmanes durante décadas. O sea que eso es un ejemplo también de tolerancia muy interesante, ¿no? No todo fue pacífico, pero hubo momentos de gran cooperación intelectual, ¿no? Mapas que tienen detalles diferentes, ¿no? Fíjense cómo todo el norte de África, esas cristiandades van a desaparecer, todas esas herejías, el donatismo, por ejemplo, o los mismos monofisitas que van, cuando el Islam llegue a Egipto, va a haber cristianos monofisitas que reciban a los musulmanes como liberadores, porque Bizancio, que dominaba esa zona, Constantinopla, les exigió rechazar el monofisismo, y eso fue a sangre y fuego, de modo que ellos se sintieron más respetados por los musulmanes que lo que fueron por los bizantinos, ¿no? Eso también hay que decirlo. Pues este mapa no está tan claro, pero bueno, ahí se ve en la península arábica lo que mencionábamos de la Meca, Medina, en el verde intenso se ven esas dos ciudades. Mahoma muere en el 632 y ¿por qué se ha extendido tan rápido? También doctrinalmente es una doctrina muy sencilla, ¿no? La fe, la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación. Hay una película sobre las cruzadas, creo que se llama The Kingdom of God, una cosa así, con la cruzada. Muy buena, digo, la recreación que hace del ambiente es muy bien logrado, ¿no? Y muestra algunos personajes musulmanes también bien logrados. No sé si es Saladino que sale en esa película, yo creo que sí, que es Saladino. No existe más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Ya tú acoges eso y ya tú eres musulmán. Yo quiero que ustedes miren donde dice 310, 380, misión del obispo Arriano Ulfila entre los pueblos cristianos. Bueno, el cristianismo primero tenía una gran actividad misionera. Estamos en la hoja que dice los bárbaros en Occidente. Fíjense arriba, en letra pequeña, los bárbaros en Occidente. Entonces, el título dice la presión de los bárbaros y la fecha 310. Este señor Ulfila, que sabía godo, sabía las lenguas básicas de los bárbaros, misiona entre ellos y les da a conocer el cristianismo, pero él no creía que Jesús era hijo de Dios. Él no creía que Jesús era divino, de modo que diríamos, por el ministerio de Ulfila, él va a crear pueblos enteros que no comparten el catolicismo niceno, el catolicismo del Concilio de Nicea. Y ese va a ser uno de los grandes dramas para la iglesia, porque cuando irrumpan los bárbaros en el imperio, están irrumpiendo cristianos arrianos. Son cristianos arrianos. Fue uno de los grandes retos de aquella iglesia. La relación con los bárbaros durante muchos años fue pacífica, pero hay un momento en que se rebelan. Miren esta fecha, el 378, cuando hay un levantamiento de los bárbaros. Se lo pongo porque hay una batalla muy famosa, Adrianópolis, donde ahí mataron hasta el emperador, ¿no? El propio Valente. Bueno, ahora la próxima fecha que quiero que ustedes miren es el 410, abajo en la página, cuando Alarico saquea Roma. Roma no era saqueada desde 4 siglos antes de Cristo y ahora la saquea. Y eso va a crear un impacto, eso desanimó muchísimo a toda la cristiandad. Pasamos a la página segunda.
Así como los Alaricos saqueó Roma, más tarde los hunos también penetran en el imperio, pero los hunos son derrotados. Hay una leyenda que dice que Atila negoció con el Papa, eso no está en los papeles, que negoció con el Papa León I y sus oficiales le decían a Atila: ¿por qué tú aceptaste el soborno de ese viejo? Lo que te dio oro, plata, tú hubieras podido coger más. Y él decía: ¿y ustedes no veían al gigante que tenía detrás con una espada que me iba a partir en dos? Ustedes no lo veían. ¿Qué habrá visto Atila? Porque Atila no creo que viera visión. ¿Sabe Dios qué habrá visto? ¿Qué habrá sido, no? Los italianos dicen: se non è vero, è ben trovato. Si no es verdad, la verdad que lo inventaron bien. Bueno, ahí la próxima fecha, el 476, en negrita, la caída del imperio. Y ahora nosotros vamos a enfocarle las luces a un personaje muy interesante que fue Clodoveo, Clovis, que se convierte para casarse hacia finales de los 400, del siglo V, que este señor abraza el catolicismo y le dan su catequesis y le explica cómo Jesús predicó, cómo Jesús hizo el bien y cómo Jesús lo mataron. Cuando llega en esa parte, Clodoveo se pone así todo serio, dice que murió en una cruz, Y dice Clodoveo, dijo: otra hubiera sido la suerte de mi Señor si hubiera estado ahí con mis francos. Y con ese bautizó mucha gente. Se ve que era un hombre de armas tomar. Bueno, ahí sale también la fecha del intento de Justiniano en el siglo VI de recuperar Roma. Y esta fecha fatídica para los españoles, cuando los musulmanes derrotan el reino visigodo y cuando a su vez ellos son derrotados en el 732 por Carlos Martel, que los derrota en Poitiers. Y ya ahí me estoy adelantando al próximo curso, cuando un franco, Pipino, le regala al Papa territorios en Italia. Eso va a tener consecuencias hasta el día de hoy. El Papa está hoy en una zona que siempre fue del Papa, pero esto es lo que le quedó al Papa de lo que le quitaron en el 1870 y antes, en el siglo XIX, el Papa fue perdiendo pedazos de su territorio. El Papa era dueño de grandes extensiones de territorio en Europa hasta el siglo XIX, que defendía con su ejército. El Papa tenía su ejército. Una de las cosas que más me impresionó a mí, leyendo un boletín eclesiástico de La Habana, la ciudad mía que está celebrando sus 500 años, dice en un boletín eclesiástico de La Habana, hacia el año 1850, 50 y pico, dice: las siguientes familias han dado dinero y contribuciones para comprarle armas al Papa, ¿no? Porque el Papa tenía su ejército y estaba luchando, ¿no? Para que no le quitaran sus posesiones. Bueno, pues esto lo vamos a ver cuando nos reunamos de nuevo. Vamos a tratar de entender cómo fue que el Papa capta todos estos territorios, ¿no? Gracias a los francos. Eso fue en el 756, la adoración de Pipino, lo que usted se refiere. La adoración de Pipino y la adoración, y luego Carlomagno también, que la confirma. Y más tarde, Otón I también, que confirma todo eso. Bueno, de esta hoja, eso es lo que yo voy a tratar, porque lo otro se entiende y lo hemos, más o menos, lo hemos tratado. Vamos a mirar ahora una hojita más difícil, la que dice quinto esquema, Bizancio, siglos V y VI. Bizancio, siglos V y VI. Dice: el Imperio de Oriente, una teología de precisión para la Iglesia. Bueno, lo hemos dicho muchas veces, pero si usted está siguiendo este curso, tome nota que cuando Roma cae en 476, Constantinopla va a quedar incólume hasta 1453. O sea que prácticamente 1000 años en que Constantinopla es la gran ciudad
es la gran metrópoli del cristianismo, del catolicismo. Ahí le pongo unas diferencias entre Occidente y Oriente, pero vamos a fijarnos ahora en esto de discutiendo sobre Cristo. Hubo un patriarca en Constantinopla, Nestorio, que negaba que María hubiera sido madre de alguien divino. Él decía que no, que eso no podía ser, que el Verbo eterno no podía nacer de una mujer. Y la iglesia le va a decir, ese que nació de María es uno y el mismo, que procede eternamente del Padre, ¿no? Y ese es el concilio de Éfeso, 431, María Madre de Dios. María Madre de Dios. No tanto lo que se trata, lo que directamente la iglesia quiere afirmar es que ese que nació de María es divino. Eso es lo que interesa a la gente. Claro que va a influir mucho en la devoción mariana, por supuesto. Sí. Otro problema que va a tener la iglesia es que con el archimandrita Eutiques, que ahí es un problema también de semántica. Eutiques dice, yo creo que después de la unión, la naturaleza divina va a absorber la humana. Él quería salvar la unidad de Cristo y salva la unidad a base de desaparecer la naturaleza humana. Y le va a responder Calcedonia, el concilio de Calcedonia, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Ese es el cuarto concilio ecuménico, concilio de Calcedonia, ¿no? Vamos a mirar ahora en esa página 2 de esas notas, donde dice el párrafo que empieza, es decir, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, porque tiene la naturaleza humana y divina. Siempre se mantienen las propiedades de las dos naturalezas, pero ambas están unidas o sustentadas en una sola persona, que es la del Hijo único. Se puede decir con verdad, por amor a nosotros, el Hijo de Dios, siendo divino, escogió ignorar y padecer. El Hijo renunció a las ventajas y privilegios de su divinidad y asumió la condición de siervo, uno cualquiera, llevando adelante el proyecto de Dios. Así le costara la muerte y una muerte en cruz. Usted puede leer el himno a los Filipenses. Y ahora pasemos la página 3 de estas mismas notas que están grabadas. Vamos ahora nosotros, que lo hemos visto un poquito rápido, vamos a mirar en su conjunto los 4 primeros concilios ecuménicos. Los 4 primeros concilios ecuménicos. Dice González Faust, yo estoy resumiendo a González Faust, estas no son sus palabras exactas, me perdone el autor, porque yo he tratado de hacerlo más sencillo, ¿no? Pero es González Faust. Si Jesús no es Dios, como lo profesaba Arrio, entonces no nos ha sido dada en Jesús ninguna salvación, ni conocemos nada de Dios, ni tenemos ninguna orientación sobre el sentido de nuestra vida y nuestra historia. Pero la tradición de la Escritura de la primera comunidad nos enseña que en Jesús hemos conocido la divinidad. Entonces ahora se entiende esa frase del Evangelio de Juan tan importante, quien me ve a mí, ve al Padre, por ejemplo, ¿no? O esa frase de Juan tan atrevida, a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo nos lo ha explicado. En realidad, literalmente es, el Hijo nos ha interpretado, nos ha hecho el exceso de quién es Dios, ¿no? Porque a Dios nadie lo ha visto nunca. Bueno, segundo concilio. Si Jesús no asumió una humanidad como la nuestra, como lo defendía el hereje Apolinar, porque decía que no tenía alma, que la divinidad ocupaba el lugar del alma. ¿Qué sucede? Si Jesús no era humano como nosotros en todo, menos en el pecado, entonces no nos ha salvado a nosotros. Lo que no ha sido asumido no está salvado. Ese es un gran principio. Lo que no es asumido no está salvado. Eso se aplica a todo. Por ejemplo, nosotros estamos en esta actividad en el Instituto Jesuita Pedro Arruco, que trata de que el pensamiento, una de las cosas, diría yo, según entiendo yo, es que el pensamiento, el magisterio social de los papas penetre la vida
de la iglesia. ¿Por qué? Porque hace falta gente con principios haciendo negocio. Porque hay que hacer negocio y hay que poner la tierra a rendir y hay que comerciar y hay que negociar. Sí, señor, porque lo que no está asumido no se salva. Y tiene que haber banqueros buenos. Sí, señor, claro que sí. Y gente que produzca, pero asumiendo con estos principios, diríamos, ¿no? O sea, esa es una idea importante. El matrimonio, el noviazgo, etcétera, el baile, todo eso. Todo ha sido asumido. Y así es que se va a salvar, asumiéndolo. Bueno, porque Apolinar decía que Jesús no era como nosotros, porque no tenía un alma como la nuestra. Tercer punto, si la humanidad de Jesús no es de Dios de la misma manera y medida que mi propio ser es mío, como enseñaba el rey Nestorio, entonces no se ha realizado plenamente la divinización del ser humano. Ni ese Jesús que predicó y curó era verdaderamente Dios. Pero el Hijo es quien es sujeto en Jesús. Esta humanidad nuestra ha sido transformada para siempre al ser asumida por Él. En Dios hay uno de quien todo procede y también uno que puede sustentar y asumir como suyo propio lo otro de sí. Claro que sí. No es de Dios la humanidad, pero la puede asumir. Puede asumir lo otro de sí. No hay ningún problema con eso. Y quinto, finalmente en Jesús, si nuestra humanidad no es de Dios en cuanto a humanidad y permaneciendo humanidad con todas sus fragilidades y limitaciones, entonces Jesús no ha salvado a los humanos sino a otro ser. Pero Eutí que se equivocó, porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Calcedonia es a la vez la afirmación del hombre a partir de Dios y la afirmación de Dios solo en el hombre. Interesante, o sea, que para afirmar a Dios hay que afirmar, que creer en la humanidad. La religión no puede ser motivo de opresión de ningún hombre. Y la gente que no cree en nada, por más principios sublimes que tenga, tampoco puede usar sus principios sublimes para faltarle el respeto o la dignidad a ningún ser humano, ¿no? O sea, eso está clarísimo. Y estamos en la última página, que esto es algo en lo que no me voy a meter así muy hondo, porque pudiéramos enredarnos y no salir. Pero es bueno decir algo. Mire, a veces se busca la unidad con aproximaciones aventuradas que no resuelven nada. Como la iglesia quedó dividida entre los que decían, Jesús nada más tiene una naturaleza, los monofisitas, y los que decían, no, en Jesús está lo divino y lo humano. Se inventaron que Jesús nada más tenía una voluntad. Eso es lo que se llama los monoteletas, la herejía del monotelismo, ¿no? Que también fue condenado. Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre y tiene también su voluntad humana, por supuesto. Quiere como divino, así es. Está unida, pero hay dos, ¿no? Entonces, y en esa lucha hubo un momento en que el Papa va a repetir lo que le han dicho que debe decir, aunque más tarde luego se echa para atrás, ¿no? No es que definiera nada ni nada de eso, pero fue algo muy, diríamos, muy triste. Más tarde hubo papas como Martín I, que está al final de la obra, donde él se niega a aceptarlo y este hombre es mártir. O sea, este hombre lo maltrataron tanto, lo llevaron a Bizancio, porque el emperador quería que el papa dijera lo que le convenía a él, porque él se sentía amenazado, el imperio se sentía amenazado y quería lograr la unidad a base de una trampa, ¿no? Pero Martín I no entró en nada y lo maltrataron, ¿no? Lo vejaron, lo golpearon, etcétera, y muere, ¿no? Este hombre santo, San Martín I. Bueno, hemos visto entonces estos dos papelitos y le voy a dejar lo del Islam. De ese papel del Islam le explica dos o tres cosas interesantes entre los chiitas y los sunitas, pero como aquí no estamos en un curso de Islam, pero le puede ayudar a entender por qué, por ejemplo, la gente, el Irán, están rechazados su manera de vivir el Islam. Ellos son chiitas, ¿no? Lo que me interesa de esta hoja es, fíjense estas fechas. Me dice algunos datos para comprender el Islam. Bueno, Mahoma muere en el 632 y ya en el 638 Jerusalén es musulmana. En el 642 Alejandría de Egipto. En el 651 Persia. En el 698 Cartago. Y en el 711 los musulmanes están en España. De todo esto
que nosotros hemos visto, ¿qué nos queda? Ustedes se dan cuenta cómo Europa es una zona insegura. La sociedad se va a feudalizar. No hay nadie que tenga un control absoluto de nada. Aquel imperio que conocimos, que gobernaba desde el muro de Adriano en Inglaterra hasta el Éufrates, eso no existe. Esa unidad, eso no existe. Ese imperio que dominó el norte de África, que dominó las márgenes del Rin y del Danubio, las Galias, España, etc., eso no existe. Hay reinos y hay nobles y gente que tiene a lo mejor una construcción más fuerte, más tarde serán castillos, tiene caballería, tiene siervos y tiene orden en esa zona. Y ese señor es juez, señor, es el que dice cuándo se siembra y es el que hace justicia, etc., ¿no? El feudalismo. Segundo, nos vamos a dar cuenta que el Papa depende mucho de los emperadores de Bizancio, y su posibilidad de libertad puede venir del otro lado de los Alpes, los francos. Pero ustedes no son bobos, ustedes se dan cuenta también que a medida que se fortalezcan los reinos de Italia y los nobles de Italia, el Papa va a tener problemas, porque fácilmente esas familias van a querer adueñarse del papado. ¿Cómo va a pasar? Los siglos oscuros. ¿Quién puede liberar de nuevo, más allá de los Alpes? Un buen emperador como Otón I va a liberar a la iglesia de papas malos y va a poner orden y va incluso a quitar al mismo papa que lo llamó, a Juan XII. Juan XII lo quita de papa porque era un bandido, ¿no? Él se da cuenta, pero usted no sirve, usted me llamó, y lo quita, ¿no? Y luego los otones y sucesores van a tener que ver mucho con el papado. Por eso es un peligro también, porque son bienhechores, pero son bienhechores interesados. Y pronto va a haber emperadores que se dan cuenta que el mejor funcionario que tiene es el obispo, y él va a querer que ordenen a los obispos que él nombre. Él va a querer nombrar obispos, los emperadores, y se van a atrever a decir, usted va a ser obispo. Y va a haber papas que tengan que decir, no señor, el que nombra obispo soy yo. ¿Se entiende la cosa? Va a haber esa pelea. ¿Quién es el que tiene derecho a investir? La querella de las investiduras, donde participa Gregorio VII, que es santo, por cierto. Estamos ya en el 1085, muere en el 1085. Y el Islam va a seguir siendo una amenaza. No se pierda cuando estudiemos las cruzadas. Van a responder, Europa va a responder con las cruzadas, que básicamente van a durar desde el 1095 hasta el 1291. Se coge la caída de Acre como el fin de las cruzadas. Y luego vamos a ver cómo surgen las universidades, una vida religiosa renovada con Francisco y Domingo, que en mi opinión salvaron a Europa. Esa gente, el catolicismo europeo, que tiene una deuda con esas dos órdenes religiosas, los franciscanos y los dominicos, ¿no? de un impacto tremendo en la historia de la iglesia. Pero también vamos a ver cómo, si los alemanes quisieron controlar la iglesia, también los franceses van a querer controlar la iglesia. Y va a haber un momento que los papas vivan en Francia, y cuando vuelvan a Italia va a haber una pelea tan grande que va a haber dos papas, y va a haber un momento que va a haber hasta tres papas. Y cuando eso acabe, el Concilio de Constanza, 1414, 1418, cuando eso termine, la iglesia se reformará